quiere que todo el que se casa sea feliz. Amén. Lo único que, como dijo alguien, el que se casa por todo pasa. O sea, siempre pasan situaciones, pero no es un asunto para nosotros pensar que no podemos ser felices. Además, si hay algo que a Dios le agrada, es ver a sus hijos y a su creación gozándose en Él. Pues miren, esta noche vamos a hacerle una mirada al único libro, al único capítulo de la Biblia, del Nuevo Testamento, que habla sobre el matrimonio. No hay otro capítulo en el Nuevo Testamento que hable exclusivamente del matrimonio desde el versículo número 1 hasta el versículo número 40. Y de hecho, en el Nuevo Testamento no hay tantos capítulos que tengan 40 versículos. De manera que todo eso, el que interpreta la Biblia, entiende la importancia que tiene eso. ¿Cuál es, perdón que no tengan parado, pero vamos a orar, cuál es el capítulo de la Biblia más largo? ¿Cuál? ¿Oí que dijeron Salmo 117? No, es el más corto. Salmo 119. ¿Por qué? Porque lo más importante en un cristiano es su palabra. Y el Salmo 119 tiene 176 versículos. No hay ninguno que ni siquiera tenga esa cantidad. Todo eso nos dice al cristiano y a los que estudiamos la Biblia, aquí hay algo que es más importante que todo. Porque Dios, aunque los capítulos ni los versículos eran parte del original, ¿verdad? Eso, un inglés hizo los versículos, dividió la Biblia en versículos, un francés en capítulos, pero es bueno para nosotros poder disfrutar. Pero el Salmo 119 es un acróstico de 22 partes de 7 versículos que trae el alfabeto hebreo, cada palabra del alfabeto hebreo. ¿Sí entienden todo ese orden? Todo eso le dice la importancia que tiene eso para Dios y debe tener para nosotros. Entonces, el único capítulo del Nuevo Testamento que habla acerca del matrimonio es 1 Corintios 7. Aparece Efesios, pero Efesios solamente desde el versículo 21 al 33. Después no existe otros versículos así aparecen que uno puede ir uniéndolo para la enseñanza. Entonces, todo cristiano casado y todo matrimonio debería desmenuzar 1 Corintios 7. Sí. Estoy orándole a Dios que me dé salud, vida y todo lo que se requiere para escribir un libro solo del capítulo 7. Porque ese capítulo, aunque usted no lo vea así, es muy exhaustivo con el tema del matrimonio. El título que le he puesto a esta enseñanza es Los deberes producen placeres. Nosotros queremos al revés, placeres sin deberes. Y eso no está en el diseño de Dios. Que Dios nos enseñe y sobre todo que nos abra el apetito por este capítulo 7. Todos nosotros tenemos un programa de radio allá y a mí me toca los jueves ir a hablar del matrimonio. Y yo duré, como es una vez a la semana, yo duré 1 año y medio hablando solamente del capítulo 7. O sea, usted se puede imaginar todo lo que hay ahí. Todo lo que hay ahí es un mundo de verdad. Porque Dios quiere que seamos felices. Amén. Pero la felicidad, anote esa frase, la felicidad es la recompensa de la responsabilidad. Amén. Padre bueno, Dios del cielo y de la tierra, siempre eternamente agradecido de ti, porque tú eres nuestro Dios, que lo ha diseñado todo para que tus hijos y tus criaturas pudieran vivir como tú lo planeaste. Oramos, Señor, para que tu glorioso, poderoso y santo Espíritu
traiga esta verdad. Me gusta delante de ti y de los demás siempre recordarme a mí mismo y a todos que no soy capaz, Señor. Que no importa estudios, experiencias, años, no importa nada. Es Dios el que puede hablar en cada momento, aunque use instrumentos humanos. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sentarse. Dios es el diseñador del matrimonio. Y recuérdense que todo lo que Dios diseñó, Él dijo y que hizo, dice la palabra, que al final, recuérdense, cuál fue la evaluación que Dios dijo de lo que Él había hecho. No. Era bueno en gran manera. En gran manera. Ahora, lo que sí sabemos es, obviamente también, que Dios no solamente es el creador del matrimonio, sino que por causa de la caída del hombre en el pecado y todo lo que eso alteró, dice Romanos 8, toda la rueda de la creación, incluyendo el hombre y el matrimonio. Dios no solamente es el creador del matrimonio, Dios ahora es el rediseñador del matrimonio. En su palabra, todo lo que Él nos enseña es rediseñando un matrimonio para que llegue a ser bueno en gran manera. La caída alteró la pureza humana, introdujo el pecado, la rebelión, la desobediencia, y como les dije, afectó todas las ruedas de la creación, incluyendo obviamente el matrimonio. Por tanto, hermanos, para que el matrimonio funcione bien, no podemos ir a Génesis 1:2, porque esa era la parte perfecta. Tenemos que ir desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis, donde todas esas partes habla acerca del matrimonio y de la familia. Me tocó hacer una tesis de uno de mis estudios en una universidad, un programa hispano, pero en Estados Unidos. Y me dijeron que tenía que hacer una tesis de 150 páginas. Y uniendo lo que había estudiado de la familia, decidí que el título de la tesis se llamaría Las consecuencias de la caída sobre el matrimonio y la familia. Y en vez de 150, resultaron 300. Y 29 capítulos. Y todo lo que se habla, se necesita saber no exhaustivamente, pero puntualmente del matrimonio y la caída, lo bueno y lo malo, usted lo va a encontrar exclusivamente en el libro de Génesis. Pues el libro de Génesis es un libro de 6 familias. Y ahí usted va a encontrar todo lo que pasa en un matrimonio y una familia. Yo pude extraer 29 capítulos, pero de ahí se pueden sacar cerca de 50 capítulos, o sea, temas diferentes. Porque el libro de Génesis es eso, enseñándonos los efectos del pecado en el hombre, y también el Señor enseñándonos cómo debemos funcionar bien para su gloria y honra. De manera que cuando Dios rediseñó el matrimonio, Él incluyó deberes que no existían o no fueron presentados en Génesis 1 y 2 porque no había necesidad. El único mandamiento de Génesis 2, ¿cuál es? Al matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es el único deber que tenía con respecto al matrimonio. Con respecto a Dios era que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. De manera que de ahí en adelante, desde Génesis 3 en adelante, el matrimonio llegó a ser y sigue siendo una institución divina regida por principios espirituales. No por principios humanos. No. Por eso es que fracasamos mucho en el matrimonio, porque hay demasiados principios, recomendaciones humanas.
El matrimonio es una institución divina regido por principios espirituales, o sea, principios que vienen de Dios. Y necesitamos de un agente divino que sea el que nos dé el poder para poder cumplir con esos deberes y luchar contra el yo. Ese poder, como todos sabemos, es el Espíritu Santo de Dios, que ha sido puesto en nuestros corazones para que, entre muchas otras cosas que hace el Espíritu de Dios, es ayudarnos en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo el matrimonio, a andar en el Espíritu y no en la carne. De manera que cuando nosotros miramos aquí en 1 Corintios 7 y vamos a encontrar algunos poquitos de los principios, porque no se puede traer todos a la vez, los que yo considero más generales, tenemos que entender que el matrimonio es una institución a la que entramos para cumplir deberes espirituales. Si usted no entra con esa idea y solamente con lo que usted sabe de casarse, porque hay que casarse, y papá y mamá fueron así, y yo tengo una idea, y yo pienso que es así, de ahí es donde vienen los fracasos, las decepciones, las infelicidades, las infidelidades, y también los divorcios y las separaciones y todo lo malo que pueda entrar. De manera que a lo menos le he enlistado 7 principios que podemos encontrar en el matrimonio aquí en 1 Corintios, el capítulo número 7, para nosotros poder tener una idea clara de que todo en el matrimonio es algo que es un deber que tenemos que cumplirlo con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra de Dios, pero de forma espiritual, no de forma sentimental, no de forma circunstancial, no de forma humana, sino de manera espiritual, que sea el resultado de la obediencia de nuestro espíritu a la guianza del Espíritu y de su palabra. El primer principio aparece en 1 Corintios 7:2. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Primer principio: la fidelidad matrimonial es un deber espiritual. La fidelidad matrimonial es un deber espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque el adulterio es uno de los pecados, y ya lo explicamos un poquito, creo que fue en la clase de los hombres. El adulterio es el pecado que más consecuencias trae a individuos, a matrimonios, a familia y hasta generaciones. Igual que si usted quiere separar la fornicación en el sentido general, la palabra por fornicación viene de una palabra griega que se llama porneia, y la palabra porneia incluye todos los pecados sexuales. Acuérdese ese nombre de porneia, que si se translitera un poquito al español, de ahí sale la palabra pornografía. De manera que en algunos pasajes parece indicar que fornicación es el pecado del soltero, y muchas veces es así, y en otras el adulterio el pecado del casado, pero en otras aparece más porneia como todo pecado sexual, que como ya usted ve incluye pornografía, sodomía y todo lo demás que es contrario a la pureza sexual. Y esa palabra, dice la Escritura, que Dios, para evitar que los delitos y pecados sexuales, Él ha dicho que cada uno debe tener su propia esposa y su propia esposo. Porque, hermanos, hombres, míreme aquí, lo que usted va a hacer con otra mujer es lo mismo que usted hace con su esposa. Exactamente lo mismo. Y si usted ha estado con otras mujeres, usted sabe que es lo mismo. Las partes de la mujer
de una y de otra no varían. Un poquito de tamaño en el busto, un poquito menos. Pero después la parte íntima es del mismito tamaño. Lo que usted disfruta con otra mujer al tener su acto sexual es exactamente lo mismo que va a hacer con su esposo o con su esposa. Es lo mismo. Por eso es que dice Proverbio, ¿por qué andas ciego con la mujer ajena? Porque de verdad es solamente un ciego comete ese error. No, pastor, es que mi esposa, la otra, tenía unos cabellos. Pastor, esa mujer me volvió loco con los cabellos. Y yo me enamoré de sus cabellos. Y por eso caí en adulterio. Oh, cuando tú fuiste al hotel, tuviste relaciones sexuales con los cabellos de ella. Es así, porque eso fue lo que te gustó. No te gustó más nada. Pero cuando tú te acuestas, te olvidas de los cabellos. No, esas piernas. No, pastor, su tamaño. Oh, ese color. Y comienzan a dar una serie de cosas que tienen razones que tienen que venir del mismo infierno. Porque Satanás es, ¿qué? Mentiroso. Es lo mismo. El Señor dice, como sé que eres pecador, te voy a proporcionar una esposa. Y te voy a proporcionar un esposo que es tuyo, su propia mujer y su propio marido. Disfrútalo, disfrútala, porque es exactamente lo mismo, hermanos, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Igual que con el hombre. No quiero dar detalles porque voy a dormir con mi conciencia ahorita, que se llama Ligia, y ella no se edifica con estos temas, sino que está, no debiste decir eso, que va a pesar la gente. Ella siempre me ayuda, esa es mi conciencia. Y yo le digo, tú sabes que yo nunca digo nada vulgar. Sí, pero entonces déjame hablarle claro a los hermanos que han venido aquí para oír la verdad de Dios. Contextualizado con los problemas que vive la gente. Porque usted la ve seriecita así, hermano. Aquí, pero es solamente aquí. Es aquí que ella tiene la carita de serio. Pero conmigo no. Y eso es lo que más me gusta, ¿verdad? Es muy cariñosa y bueno. Entonces, a donde el Señor nos dice, hermanos, ser fiel no es algo que lo ha establecido la ley. ¿Tú sabías que ninguna constitución en el mundo moderno ve el adulterio como un delito? Ninguna. Porque las leyes los hacen los hombres. Pues una mujer no puede ir donde el fiscal y poner una denuncia porque mi esposo me fue infiel o mi esposa me fue infiel. No, ellos dicen, los abogados dicen, eso no es una materia legal. O sea, eso no tiene nada que ver con legalidad. Eso no es pecado. No lo es. El antiguo dueño de CNN, él dice que de los 10 mandamientos debieron quitar el no adulterarás. O sea, la gente, el único que está en contra de tener una mujer o un hombre que no sea su esposo es Dios y la Biblia. Y un profesor en la universidad dijo que quien introdujo la relación matrimonial monogámica fue el cristianismo. No existía antes. Y todavía en esos países musulmanes no existe una relación monógama. Pero sí le exigen que la mujer no tenga más de un marido, pero ellos sí pueden tener todas las que puedan tener. Por lo tanto, no voy a pasar todo el tiempo hablándole acerca de todo lo que significa el adulterio. Con los hombres hablamos bastante porque hay un versículo ahí en el libro de Proverbios, el capítulo 6, versículos 27 al 35, que habla claramente de eso, y de eso hablamos esta mañana. Pero los hombres no solamente son los que necesitan
entender sobre lo que es adulterio. Yo le dije, no sé si fue a los hombres a ustedes esta mañana, que las estadísticas eran que 50 años atrás los hombres casados, sea el 60 y tanto % de ellos en países desarrollados, admitieron alguna vez tener alguna relación extramarital, y que solamente un 20 y algo % de las mujeres habían confesado eso, pero ya están a la par, hermanos. Y no solamente en el mundo, sino en las iglesias. En las iglesias. De manera, hermanos, que eso no es por causa de tu esposa. Tampoco es por causa de tus hijos. Tampoco es por causa de la iglesia, de la sociedad, del qué dirán. La fidelidad matrimonial es un principio, es un deber espiritual, porque es un deber divino. Y hasta que tú y yo no tengamos, como dice Efesios 5:21, temor a Dios, porque así que comienza ese pasaje, que tenemos que sujetarnos unos a otros en el temor de Dios. Lo que Él está diciendo, hay normas que el esposo tiene que cumplir, hay normas y deberes que la esposa tiene que cumplir, y que solamente se cumple cuando tú temes a Dios, toma en cuenta a Dios. Si no, no funciona. Nadie va a amar a su esposa si no teme a Dios. Y ninguna mujer se va a someter a su marido si no teme a Dios. Porque es contrario a la naturaleza de la mujer y es contrario a la naturaleza pecaminosa del hombre. La mujer se rebeló contra Dios y se rebeló contra su marido. Y por eso dice el libro de 1 Timoteo 2, que ella fue la que introdujo el pecado. Pero el hombre se rebeló y se sigue rebelando contra Dios. Ambos se siguen rebelando contra Dios. Entonces, si tú no tienes ese temor a Dios, que muchos han tratado de describir que es el temor a Dios, para mí, cuando la Biblia dice que tenemos que tener temor a Dios, aparte de verle como una autoridad, es que tenemos que tomar en cuenta quién Dios es. Es que tenemos que tomar cuidado de quién Dios es. Cuando los 3 amigos de Daniel le dijeron a Nabucodonosor, nosotros no entraremos, no nos arrodillaremos frente a tu estatua, ellos no temieron al rey porque ellos temían a Dios. Y el temor a Dios nos frena, porque entendemos que Dios es nuestra autoridad. Y si no lo hacemos así, como dice Proverbio, nos volvemos necios. ¿Y qué dice el libro de Salmos capítulo 14? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cuando tú y yo actuamos neciamente, estamos diciendo, no es que no hay Dios, sino no vamos a tomar en cuenta a Dios. De manera, mis amados hermanos, que cuando tú miras en tu matrimonio, tú dices, el primer deber espiritual es la fidelidad. Me lo pide Dios y lo voy a hacer por Él. Que si mi esposa quiere tener relaciones sexuales, no es una excusa. Que si mi esposo no me dice que me ama. Que si mi esposo es áspero conmigo. Que si mi esposa ya está vieja y ya no siente nada. Que si todas esas excusas no tienen nada que ver para que tú le seas infiel, no a tu esposa, no a tu esposo, sino a Dios. El último libro de la Biblia es el libro de Malaquías. El libro de Malaquías dice en el Malaquías 2:14, dice las notas, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal o infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu?
¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Cuando nos casamos, nosotros hacemos un pacto con Dios, no con la esposa, sino con Dios, porque fue algo que Dios estableció. No sé si fue Paul Tripp, uno de los que escriben sobre el matrimonio y la familia. Él dijo que cuando un hombre le dice que sí a una mujer, le está diciendo no a todas las mujeres del mundo. Y lo mismo se aplica a la mujer. O sea, cuando tú te paras, dice, ¿usted acepta a la señorita Juana María Pérez como su legítima esposa? Sí. En ese momento, usted le está diciendo que sí a ella y que no a todas las mujeres del mundo. Y lo mismo pasa con una mujer. De manera que 1 Corintios 7, cuando el Señor nos está dando todos estos detalles, nos dice, son deberes. Y hermanos, déjeme decirle una cosa. Cada uno de los cumplimientos de los deberes, y sobre todo ese deber, es lo que produce felicidad, hermanos. El matrimonio está diseñado para el Dios que hizo emociones, satisfacción, gozo, alegría. Él que nos hizo con esas sensaciones, Él nos hizo para que la obediencia de sus mandatos sea la que lo produzca. Cuando David pecó, dice la Biblia que él mismo confiesa en el Salmo número 32. Dice, mientras callé, o sea, hablando de su pecado, hay una lista de cosas. Se envejeció mi corazón. Dice él en el Salmo 51, que es el otro, dice él que él perdió el gozo de la salvación. ¿Lo han leído ustedes? No vamos a buscarlo. Pero ayúdenme, porque mientras callé se envejecieron mis huesos, mis huesos. Y luego dice, en mi gemir todo el día. Y luego cuando lo une con el Salmo 51, él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Perdió la presencia del Espíritu Santo en esos momentos porque recuérdese que no era permanente como ahora. Entonces, todo lo que tiene que ver con sensación, con felicidad, con gozo, con placer, él la perdió. ¿Y cuál fue la razón que la perdió? Por el adulterio. Déjame ponérselo de otra manera. No fue por el pecado en sentido general, sino por el pecado de adulterio. Fue por eso que lo perdió. Fue por eso que trajo todo eso. ¿Quién sabe las cantidades de veces, como todos nosotros, que David hizo algo contrario a la voluntad de Dios? Pero del que él describe todo lo que él sintió y experimentó, fue por causa del adulterio. De manera, mis amados hermanos, que la fidelidad matrimonial es un deber espiritual. O podemos ponerlo así, si no quiere la palabra espiritual, es un deber divino, establecido por Dios en su palabra. 1 Corintios, el capítulo 7, versículos 3 al 5, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. De esos 3 versículos, yo saqué como 8 o 9 enseñanzas de 1 hora en el programa de radio, de todo lo que tiene ese versículo.
Pero el segundo principio que encontramos aquí, porque hay varios principios que voy a dar los que considero más importantes, es que la sexualidad matrimonial es un deber espiritual. La sexualidad matrimonial es un deber espiritual. Así lo dice la Biblia. No dice que dice, no os neguéis. No dice, el marido cumpla con la mujer la sexualidad para que puedan disfrutar. No. ¿Cuál es la palabra? El deber, hermanos. El deber. Hermanas, pónganse de pie. Déjame comenzar con ustedes. Ustedes siempre son a veces más flojitas en eso. Ahorita voy con ustedes. No se acomode. Repitan conmigo. Repeat after me. Si no tienen, yo mi inglesito no está. La sexualidad con mi marido es un deber que debo cumplir, no por él, sino por Dios. ¿Cuánto lo juran? A ver, en serio. 1, 2 y 3. Lo juro. Dígalo, no se haga. 1, 2 y 3. No lo escuché. No lo escucho. Y mire, en la ley, yo podía decirle eso, ¿verdad? Ponga la mano en la Biblia, como en la corte, y digan ahí, aquí eso vale más que en la corte. Porque en la corte mucha gente miente poniendo la mano en la Biblia. Como muchas mujeres ponen la mano en la Biblia y dicen que van a cumplir el deber y esta noche le dice al marido, ay no. Siéntese, hermano. Ustedes, hombres, párense. Hermana, mire, ¿sabe cómo se llama este grupo de hombres? Duros de matar. Porque es más fácil que ustedes cumplan que ellos. Ellos inventan toda cosa. Y esos hombres esos hombres malos, que no piensan, que la esposa le dice, mi amor, ven, yo quiero acostarme contigo. Espérate. Y viendo el juego de fútbol, y la dejan a ella. La dejan ahí, viendo el juego de fútbol. Espérate. ¡Gol! Ay, hermano. Mire, después que usted tiene un buen tiempo con su esposa, allí en la cama y disfrutan la sexualidad como Dios mande, sería bueno que usted digan ¡gol! En serio. La mujer no puede decir gol. No quiero darle detalles, ¿verdad? No quiero darle detalles. Porque el hombre es el que entra, no la mujer. ¿Sí me entienden? Por la portería. Sí. No le doy más detalles, ¿verdad? Porque amigo, mire, ya mire cómo me dice que. Pero hermano, estamos aquí en serio. ¿No es cierto eso? La sexualidad. Usted ve que no, ustedes lo dijeron bien. Ustedes tienen que decirlo conmigo. La sexualidad. No, después de mí. La sexualidad. La sexualidad Únicamente. Mental. Visual. Con mi mujer. Es un deber. No con ella. Sino con Dios. Todos con su mano derecha levantada. Lo juro ante Dios y la patria. ¿Entiendes? Amén. Lo voy a subir al canal. Hermanos, no sé, hoy en día hay muchos libros buenos. Master and Johnson, con quien estudié, son los mejores en el mundo. Sus libros los puede comprar para instruirse. Y cada pastor debería conocer esos libros. Son muy académicos, pero no son difíciles. Son muy buenos.
Son los mejores, es una pareja de esposos. Johnson. Master and Johnson. Así se llaman ellos. Y tú lo puedes buscar en internet, ponga ahí en el chat GPT, libros de Master and Johnson en español. Y usted va a ver cuánto tienen ellos ahí escrito. Bueno, yo estudié en la universidad con 2 tomos de ellos. Pero esos libros no tienen ni 60 años. Hablan de sexualidad. Este es más importante que esos. Y este es el que dice, no te niegues y cumple. ¿Sabes lo que tú y yo quisiéramos? Que Dios dijera, pero depende de esto, de aquello y de lo otro. No, debes cumplir. Usted sabe lo que trabaja un pastor. Yo ahora no tanto, pero antes era el administrador, el director académico del colegio, daba clases, la misión, el grupo la dirigía, el seminario, las prédicas fuera, las prédicas en la iglesia, y tantas cosas. Normalmente cuando yo llego a la casa, un día fuerte, es ya muy exhausto. Y yo llegaba a mi casa así, cansado, a comerme un pancito y un juguito. Y entonces mi esposa me decía, ¿qué tú vas a hacer ahora? Y yo le decía, bueno, me voy a comer un pancito. Ay, no, me agarraba por la mano, deja eso para después. Y yo como cordero al matadero. No, ahora no dice nada de ella. Como cordero al matadero, detrás de mi trasquilador. Eso no es indiscreción, hermanos. Ahí yo lo hemos hablado de eso. Es para que usted entienda. Así es. Un día yo llegué, hermanos, me levanté. Y era esos de los días más fuertes, porque tenía que ir al programa de radio a las 5 por ahí. Y por tarde, perezoso y no sé qué, parece que ella quería estar con su marido el día anterior, pero yo no pude. Y cuando nos levantamos me dice, mira, tú estás medio rebalosito. Yo te estaba esperando, así que ven temprano esta noche. Y yo, como un macho dominicano, le dije, esta noche cosas van a pasar. Cuenta conmigo. Esto es hablado. O sea, nosotros no hablamos de nuestras intimidades, pero ya. Entonces yo me fui a las 5, fui al programa, después a la iglesia, al colegio, los jueves, que ese día también es el día que salimos a ganar almas. Y, hermanos, yo llegué a mi casa exhausto, como pocas veces. Y cuando estaba abriendo la puerta para entrar a mi casa, serían como las 11:30. Y ella siempre se acuesta como a las 9 por ahí. Y yo me acordé, ay, mi madre. Yo le prometí esto. Pero llegué, hermanos, y dije, ya sé lo que voy a hacer. Me puse a preparar un juguito, me puse a preparar un sándwich con tomatico, con queso, con jamón. Me puse a leer mi Biblia, más capítulos o no sé qué de la cuenta, dándole tiempo al tiempo. Cuando entré a la habitación, como eso de las 12, y la abrí un poquito, estaban las luces apagadas. Yo, gracias, Señor. Y entré así. Así entré, para no hacer ruido ni nada, así. Y me fui a quitar la ropa, a poner la ropa de dormir, y volví a salir y entré así. Me arrodillé a orar y no toqué la cama, nada. Después, cuando me acosté, hermano, una pluma hace más movimiento que yo. Me acosté tranquilito ahí y miré
y la sentí que estaba en el quinto sueño. Y como a los 3 minutos dije, gloria a Dios. Me puse en la almohada y comencé a dormirme. Oí una voz de ultratumba que dijo, yo no me he dormido, ¿no? Ay, Dios mío. Y yo dije, ¿qué hago? Bueno, me acordé de este versículo. Y como no tenía muchas fuerzas, solamente dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es un chiste, hermano, eso nos pasó. Y cuando tenemos enseñanzas juntos, se lo decimos intencionalmente, porque desde ese momento nosotros llegamos a la conclusión, no nos podemos parar a enseñar nada que no hayamos vivido en el sentido de la obediencia a este texto de la Biblia. Mi mamá me dijo a mí, ese es el mejor consejo que me ha dado alguien del ministerio, nunca te pares en el púlpito a predicar de algo que tú no vivas. Y nosotros, por el Señor, Dios lo sabe, ella y yo no somos perfectos, pero hacemos todo el esfuerzo posible para que cuando a ella le toque enseñar, y a mí me toca enseñar, que el Señor sepa que de verdad estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos manda. Porque no hay motivos, a menos que sean orgánicos y legítimos, para nosotros dejar de cumplir el deber conyugal. No hay. Usted tiene que ponerse eso en su mente, hermana. Porque, oiga bien, y Dios sabe que no siempre una mujer está en mejor estado de ánimo. Sí, no, hermana, es así, no siempre. Somos humanos. Y no siempre los hombres están con la energía y el deseo y todo es así. Pero por encima de cómo nos sintamos, está la obediencia a los mandatos de Dios. Y esto está legislado por el Señor aquí. De manera que la sexualidad matrimonial, el Señor la presenta como un deber espiritual, que nosotros tenemos que cumplirlo por obediencia a nuestro Dios. Nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios en el cumplimiento. Y mis amados hermanos, no hay mayor placer cuando usted hace algo, aunque sea esforzadamente, sacrificialmente, por obedecer a Dios. Ahí no entra la hormona del placer, la endorfina y la que no sé qué. Ahí lo que entra es algo más poderoso, que es Dios diciéndote, yo quiero que tú disfrutes. No porque estás con tu mujer o porque estás con tu esposo, sino porque me obedeciste. Amén. ¿Sí me entiende? Cuando nuestra mente cambia, Dios obra y actuamos en obediencia, Dios le pone más de lo que obtendríamos solamente por hacerlo como si fuera un deber humano o un deber matrimonial. De manera que la sexualidad matrimonial es un deber espiritual. Miren lo que dice el capítulo 7, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. En tercer lugar, hermanos, la oración matrimonial es un deber espiritual. La oración matrimonial es un deber espiritual. Y es un deber que cuando nosotros dejamos de cumplir nuestro deber sexual, la única razón por la que Dios dice, ¿tiene mi permiso para hacerlo? Es cuando nos dedicamos los dos, no tú solo. No, mi amor, mira, nosotros hemos decidido, yo he decidido que por 40 días me voy a dedicar a la oración. No, dice por mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento. Hermanos, la oración matrimonial y también la oración familiar es una necesidad para que el matrimonio pueda enfrentar exitosamente todos los retos, todos los desafíos, todas las circunstancias que llegan al matrimonio y a la familia y a la vida.
Porque no en sus iglesias usted ha oído mucho hablar acerca de la oración. Pero pocas veces usted se ha puesto a pensar lo que puede significar cuando ambos están enfrentando una situación difícil y la enfrentan en oración. Hay un ejemplo que aparece mucho, al que más se hace referencia en la Biblia, y es un problema serio en aquellos tiempos. Una mujer estéril y un matrimonio sin hijo era como una maldición en los tiempos antiguos. Y usted encuentra que a propósito Dios permitió que Isaac, el heredero de la promesa, se casara con Rebeca, que era estéril. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 25, versículo 19, y oró Isaac por su esposa que era estéril, y Dios le oyó. Así fue que vinieron los hijos. Si usted recuerda de Ana, y ponga atención a Ana, a mí me fascina Ana, aunque el mejor cristiano que Ana era Elcana. Aunque usted no lo crea, ese era mejor cristiano que Ana. Y yo he predicado mucho sobre Elcana. Me fascina ese hombre. Y dice la Biblia que Ana, probablemente Elcana estaba orando, pero por el problema, o quizás oraban juntos, pero Ana lo enfrentaban como muchas veces las queridas damas que enfrentan todos los problemas de una manera solamente emotiva. Y cuando usted ve la descripción de la condición de Ana, se da cuenta que Ana estaba pasando por una etapa de depresión. Y dice la Biblia que Samuel apareció no porque el Señor vio a Ana triste y deprimida y Dios dijo, tengo pena de la pobre Ana. Hermanos, alguien dijo, Dios nunca va a resolver nada ni te va a dar nada que no sea el resultado de la oración. Dios lo tiene todo así. Y la razón es para que aprendamos a depender de Él. Y que lo que recibamos viene de Él. Porque cuando tú dependes de Dios y recibes de Dios, eso te hace más humilde y eso te ayuda a darle gloria a Dios. Y dice la Biblia que Ana se puso a orar. Dios escuchó su oración. Ya no estuvo triste. Y dice la Escritura que así vino Samuel. Así fue que llegó Samuel. Elizabeth y Juan el Bautista. Elizabeth y Zacarías. Es la única pareja de la Biblia. La única de Génesis hasta Apocalipsis. Que dice que los dos eran buenos cristianos espiritualmente. Dice Lucas 1:5. Ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y cuando el ángel aparece, cuando Zacarías, y los dos eran descendientes de los levitas, tanto Elizabeth como Zacarías. Y cuando el ángel aparece y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, ¿sabe lo que le dice el ángel? Tu oración ha sido oída. Era un problema. Nosotros no es que dejamos muchas diferentes maneras, ¿verdad? No es que nos abstenemos de la intimidad sexual, lo hemos hecho en algunas ocasiones para orar, pero un día yo le dije, mira, tenemos una situación en la familia que no se podía resolver, no era un problema matrimonial, y hemos tenido varios así. Con los hijos, es mejor que si no pudiera darle una pastillita de ¿cómo es? Chicolitina, ¿cómo que dice? Chiquitolina, fuera mejor. Porque después que se casan, hermanos, los problemas son serios. Y nosotros, mi esposa y yo creo que uno tiene que criar hijos adultos. No es que cumplieron 18 años y ya, no. Hijos adultos. Nosotros creemos en eso. Y no nos despegamos de nuestros hijos, estamos pendientes a todo, y estamos detrás de esto, y estamos haciendo lo otro. Vinieron de esos problemas serios. Primero vino y yo le dije, vamos a ser como Moisés, como Elías y como el Señor. Vamos a durar 40 días
todas las noches orándole a Dios para que Dios nos ayude. Y las veces que lo hemos hecho, Dios ha obrado de una manera maravillosa. Amén. Hay un poder, hermanos, en lo que dice Mateo 18, 19. Si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo sobre alguna cosa en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sí, y yo sé, usted va a decir, sí, pero es dentro del contexto donde hay 2 o 3 reunidos. No. Eso es una verdad que se aplica a todo. Yo he conocido amigos. Yo leí parte de la información de Billy Graham, que fue un hombre que, aunque usted y yo podemos estar de acuerdo, ¿no?, con alguna de sus asociaciones en sus campañas evangelísticas, con estos y aquellos, pero fue un hombre del que nunca se le oyó nada malo, ni con dinero, ni con mujeres, ni con fama. ¿Y sabe por qué? Porque eran 3 amigos cuando comenzaron el ministerio, cada uno en su área. Y ellos decidieron, vamos a orar todas las semanas o los meses, no recuerdo, para que todo nuestro ministerio, Dios nos cuide de dinero, de problemas de mujeres, de problemas de fama y problemas de dinero, de mujeres y de fama. Y todo su ministerio fue así hasta el sol de hoy. Usted se puede unir con alguien a orar. Usted se puede unir, pero hay un poder cuando tú vas con tu esposa. Por eso el Señor no dice para dedicarte al ministerio, porque tienes que ir a la iglesia, para que lean la Biblia. No, Él dice para que se ocupen sosegadamente en la oración. Eso es un deber matrimonial, hermanos. Es un deber. Y sería bueno que usted lo incluya. Gary Chapman, en su libro Los 5 lenguajes del amor, habla acerca de muchas cosas, pero no sé si es uno de sus libros, pero otro enseña que la intimidad tiene cinco aspectos. Intimidad afectiva, que es la primera, intimidad sexual, intimidad espiritual, intimidad social, que vamos a hablar un poco acerca de eso mañana, e intimidad intelectual. Y cada una de ellas tiene su explicación. Pero la espiritual, hermanos, la más importante en la vida matrimonial, no es ir a ganar almas juntos, que es bueno, ni leer un libro juntos, que es recomendable. El que manda el Señor, ¿cuál es? Ocupado sosegadamente en la oración. El pastor Agüero dijo que no es tan importante ir a ganar almas, los dos, no, usted sabe que no. Mi esposa y yo nos fuimos el otro jueves a hablarle al esposo de una muchacha cristiana y se convirtió a Cristo. Y hacemos eso mucho, él y yo. A lo que hago referencia, mis amados hermanos, es que ese es un deber matrimonial y es un deber espiritual. Disfrute el poder de los dos orar juntos. Disfrute eso. No espere que vengan situaciones difíciles. Dígale, por lo menos, yo le digo a ella, por lo menos 2 o 3 veces en la semana, o así semanalmente, antes de acostarnos vamos a orar juntos. Y ella antes me decía, por alguna cosa, no por nosotros, por nuestros hijos, por esto, por aquello, por lo que hacemos juntos, por lo que somos responsables juntos. ¿Sí me entiende? Vamos a orar. No vamos a esperar una emergencia. Orar no es 911. El orar es algo que deberemos hacer siempre para que dependamos de Dios. ¿Usted recuerda lo que dice Jeremías 33:3? Dios le dice a Jeremías, clama a mí. Pero Jeremías estaba en una cárcel, en un pozo metido. Y probablemente Dios se lo dijo porque Jeremías esperaba, yo he servido a Dios. Yo ni voy a pedirle a Dios, Él me ve, Él sabe, Él tiene que sacarme de aquí. Él lo prometió. No, Dios le dice, tú clama a mí, yo te responderé. Y aunque no lo dice ahí, pero los versículos posteriores lo dicen, y te sacaré. No solamente que te enseñaré, porque uno aprende mucho, te sacaré. Porque más adelante, si usted lee, apareció un eunuco
y mandó al rey a que habló con el rey para que sacaran a Jeremías del pozo y le dieran pan. Usted no ha leído eso en la Biblia, así aparece. Pero eso apareció después que Jeremías oró. De manera que la oración matrimonial es un deber espiritual. El capítulo 7, versículo 10. El capítulo 7 y el versículo número 10. Dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone su mujer. El cuarto principio, hermanos, es que la reconciliación matrimonial es un deber espiritual. Siempre, hermanos, busque la reconciliación. Búsquela eso. No hable de separación, no hable de divorcio, no lo piense, no le pase por la cabeza. No lo haga. Pastor, es que yo no aguanto a este hombre, pastor, ¿qué hago? Hay una mujer que probablemente hizo esa oración, llamada Abigail. Señor, yo no aguanto a Nabal. Tú sabes lo que significa su nombre, que Nabal significa insensato. Ese hombre no oye a nadie. Ese hombre no valora lo que otro hace con él, como David. Él le mandó a decir que lo ayudara. Dicen los siervos, es un hombre tan insensato que no hay quien le hable. Abigail no fue a hablar con su esposo, decirle: mi amor, ¿tú me permites tomar pan y pasas y todo lo demás para llevárselo a David para que no venga a matarnos? Ella sabía que ese hombre le iba a decir que no. Ella fue y lo hizo. Usted dirá, ¿lo hizo sin permiso de él? No, lo hizo como ayuda idónea. Pero él no lo merecía. Yo sé que muchas mujeres hubiesen dicho: si yo soy Abigail, le digo a David, David, ven. Pero yo no hice nada, David. Y ya tú sabes. No, pero ella lo hizo. Pero Dios, dice la Biblia, que cuando ella le dio la noticia de lo que había hecho, su corazón se quedó duro como una piedra. ¿Cuánto? 5. Su corazón se quedó duro como una piedra. Y luego dice la Biblia, 10 días después, Dios se lo llevó. Tú cumple. Tú busca la reconciliación. Tú busca. Y si te tocó una esposa o un esposo así como Nabal, o una esposa como Nabala, podemos decir. Entonces, cuando tú le hagas un favor, comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Señores de la funeraria, vengan. 10. Porque Dios se lo va a llevar. ¿Cuántas hermanas dicen amén? No se atreva a decir amén. No se atreva a decir amén. Porque si está diciendo amén es que usted quiere que eso pase. De manera, hermanos, que siempre tenemos que buscar reconciliación. Versículo 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y eso yo lo uno a lo que dice Primera de Pedro 3, que dice que si una mujer tiene un marido incrédulo, deba ganárselo sin palabra. Entonces, el quinto principio es que un buen testimonio marital es un deber matrimonial. Usted tiene un esposo incrédulo, me imagino que no es así con los que están aquí, pero puede ser que alguno lo tenga. Usted dele siempre un buen testimonio. El mejor testimonio que una mujer puede dar, mire cómo se llama. Sin palabra.
Y cuando vaya a usar la palabra, hágalo como la mujer virtuosa de Proverbios 31, que dice, abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Amén. Y si es un hombre, hermano, igual. Si es un hombre, usted tiene que darle buen testimonio. Y si somos cristianos, hermanos, tenemos que darle buen testimonio a nuestras esposas de Cristo y un buen testimonio a nuestros esposos de Cristo. De que Cristo está cambiando nuestras vidas. A mí me molesta cuando una mujer fue allá a mi oficina y me dijo, pastor, yo quiero que usted nos ayude porque tengo problemas matrimoniales con mi esposo. Y yo le dije, te felicito si tienes problemas con él. Dice, ¿cómo que usted me felicita? Bueno, que tú tienes 18 años de casado con él y tú nunca habías venido a buscar consejería con problemas. Ella me dijo, no, yo tengo 18 años de casado, 18 años con problemas, y cada vez que yo le digo, vamos a donde el pastor, él dice que no. ¿Cómo usted cree que terminó ese matrimonio? De cristianos, divorcio. Porque él hacía tantas cosas sucias, tantas cosas malas, y la quería involucrar a ella en eso, y además tenía un carácter muy malo y muy problemático. No era un buen testimonio, ni para sus hijos. No era un buen testimonio. Y muchos cristianos, yo digo con toda certeza, el cristiano que tú eres en casa, ese es el cristiano que tú eres. Sí. Porque tú eres en la iglesia, que está servicial. Una niña pasó, una jovencita de la iglesia, terminó el culto y yo me paré a saludar a los hermanos, y cuando ella me saludó, le dijo a su hijita, mi amor, mi querida, mi hijita bella, ven, vámonos, que terminó el culto y vamos a la casa. Y se lo dijo con esa sonrisa tan tierna. Y se salió. Cuando la hija vino y me saludó, me dijo, ojalá que me hable así en casa. Ouch. No importa lo que tú seas en la iglesia. Un hombre se sentó en mi oficina y me dijo, me voy de esta iglesia, pastor. Tengo 30 años, yo no sé. Y usted nunca me ha propuesto ser diácono, ni me dice que lo sustituya con una clase, o cuando usted sale para la oración, usted no me toma en cuenta cuando usted hace algo, pastor. Y yo le dije, mira, yo te amo entrañablemente. Y en la iglesia, tú siempre has tenido un buen comportamiento. Pero en tu casa, no. Y tú sabes, yo le di clase a tus hijos. Y sin yo preguntarle, ellos me decían. Y tu esposa, igual. Y tú lo sabes. Aquí, si tú no eres un buen cristiano en casa, ni eres ujier, ni recoges la ofrenda, ni nada. Ouch. Yo así creo. Amén, amén. Yo creo así. Amén. Amén. Rapidito, hermanos. 1 Corintios 7:28. 1 Corintios 7:28. Más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no pecas. No peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo os lo quisiera evitar. En tercer lugar, hermanos, la resolución de conflictos es un deber espiritual. Si te casas, tú no pecas, pero vendrán aflicciones, vendrán situaciones del tipo que sea. Tú y yo tenemos que sentarnos con nuestras esposas y decirnos, mi amor, estamos obligados a resolver esto. Tú estás pasando por una aflicción, como dice el apóstol Pablo, tenemos que ser compañeros en las aflicciones. Gózate con el que se goza y llora con el que llora. Si eso es con los hermanos de la iglesia, tenemos que hacerlo así. Tú y yo tenemos que aprender como esposos siempre a estar juntos enfrentando las aflicciones, las dificultades, los problemas, las necesidades. Tenemos que unirnos, aunque
ese versículo se aplica a eso y se puede aplicar a eso, pero no se dice que es el matrimonio. Pero en Eclesiastés capítulo 4 dice, mejor son dos que uno. ¿Usted lo ha leído? Porque si uno cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta. Eso es el mejor contexto de ese versículo. Si a uno le pasa esto, el otro hace. Y si el otro lo hace. Es que así Dios nos ha unido para nosotros aprender a enfrentar las aflicciones, las tribulaciones, las necesidades juntos. Amén. Y hermanos, no hay gozo mayor que cuando alguien te ha acompañado en eso, sea individual o matrimonial, y esa persona ha estado a tu lado. Estaba ayudando a una parejita que yo casé, ella era de nuestra iglesia, él de otra iglesia. Se fueron a vivir en Nueva York y él trabajaba y ella no. Y pasaron varios años que ella no trabajaba porque él era un médico y ganaba buen dinero. Pero ella comenzó a tener problemas de ataque de pánico y yo me quedaba en la casa de ellos cuando iba a Nueva York. Y ella se sentó, pastor, ayúdeme, me está pasando esto, tengo lo otro, y cuando eso me da, y yo busqué toda la manera, y una de las cosas que se me ocurrió fue decirle, mira, como tú estás sola, y lo que tienes como un año que viniste, y tú eres tan unida a tus padres y a tus otras hermanas, yo te voy a dar una recomendación. ¿Por qué no te vas, le dice a tu esposo, que te vas a ir a la República Dominicana, para volver a unirte, quedarte 15 o 20 días con tu mamá, con tu papá, con tus hermanas. Y así tú como que sales de este ambiente frío, invierno, metido en una casa. Me dice, ay pastor, eso suena bien, pero yo no puedo dejar a mi esposo. Él es un ancla en estos momentos, cuando me llegan esos momentos. Nunca había aprendido algo tan hermoso como eso. Y después, con el paso de los años, yo he ido muchas veces y nunca me ha vuelto a hablar de eso. Tener un esposo o una esposa que esté contigo, que te entienda, que no te ponga presión, que te diga yo te comprendo, yo te entiendo, no te preocupes, yo no te voy a dejar. Eso es un ancla. Eso es un ancla. Y son felicísimos y Dios lo ha bendecido materialmente muchísimo. Sus dos hijitos son buenísimos, ya se graduaron de la universidad, van a la iglesia. Él es diácono de su iglesia. Cuando el pastor se murió, era el que se quedó encargado de ahí. O sea, lo que estoy diciéndoles fue que enfrentaron juntos las aflicciones que pueden venir. En séptimo y último lugar, 1 Corintios 7, 33, 34 dice, hay así dice el versículo 33, dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santo, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Por último, hermanos, vivir para agradar a tu cónyuge es un deber espiritual. ¿Cómo agradarlo? ¿Sabe lo que decía Cristo? Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. ¿Usted lo ha leído eso en San Juan? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Se sentía complacido porque su Hijo amado vivía para agradarle. Esa esposa que tú le agradas cuando ella te pide algo. Ese esposo que tú le agradas cuando él quiere algo. Que tú no le andas imponiendo. Hay hombres que hasta el peinado le imponen a la mujer, la forma de vestir, los zapatos. No, eso no. Mi amor, pero es que yo quiero verme bonita para ti. No, pero eso no. Ya eso no es como agradar. Eso es
¿Sí me entiende? Dale libertad. Dale libertad. Búscale la manera de agradarlo. Mi amor, ¿qué te gusta? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres comer? Yo le pregunto. O ella me dice, ¿qué tú quieres comer? Bueno, mira, a mí me agrada, yo quisiera esto, yo te lo hago. Mira la tienda, ¿qué zapato te agrada? Mi amor, mira, me gustan eso. ¿Te gustan a ti? No, no te preocupes. Yo quiero agradarte comprando lo que te gusta. Aunque yo hago que... Porque quizá a mí no me gusta. Pero no, ese no es el problema. A ella le gusta, a ella le agrada, yo se lo compro. ¿Sí me entiende? Hermana, la estoy ayudando, no sea mal agradecida, dígame amén. Bueno, yo sé que me gusta siempre hacer una recapitulación, pero a ver, porque la recapitulación en educación es buena. 7 deberes, son muchísimos aquí. 7. ¿Cuál es el primero? La fidelidad matrimonial es un deber espiritual. El segundo, la sexualidad matrimonial es un deber espiritual. El tercero, la oración matrimonial es un deber espiritual. La número 4, la reconciliación matrimonial es un deber espiritual. La 5, un buen testimonio marital frente a tu esposa es un deber espiritual. Número 6, la resolución de conflictos, de aflicciones, de problemas, de necesidades matrimoniales es un deber espiritual. Y la última, vivir para agradar a tu esposo o a tu esposa, o vivir para agradar a tu cónyuge es un deber matrimonial, espiritual. Yo no sé tú, pero cuando yo oigo algo, digo, Señor, soy honesto contigo, esto sí, esto no. Y esto a media. Ayúdame a que sea todo sí. Amén, amén. Oremos. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, como dijo Habacuc, he oído tu palabra y temí. Ayúdanos siempre que ese temor nos mueva a la obediencia, para que tú seas glorificado y facilitemos que tú guíe, bendiga nuestra vida y nuestro matrimonio. Y que sepamos, Señor, que todos estos deberes producen placeres. Mis amados hermanos, eso es lo mejor. No hay mayor placer que vivir para agradar al otro y no a sí mismo. No hay mayor placer que dedicarnos a la oración juntos. No hay mayor placer que ver el resultado de ser fiel el uno al otro y evitar el juicio de Dios. No hay mayor placer que dejar un legado de pureza, de santidad, de unión a nuestros hijos. No hay mayor placer que saber que nunca, por cumplir los deberes matrimoniales, nunca deshonramos el nombre de Dios delante de nuestros hijos, la iglesia, la comunidad y los familiares. ¿Hay alguno de esos? Porque tiene que haber. Y si tú dices, bueno, casi todos, pues todo se perfecciona. Todo se perfecciona. Recuérdate que la felicidad es la recompensa de la responsabilidad. ¿Hay alguno de ustedes que dice, pastor, he tomado decisiones con lo que se ha predicado? Ore por mí, déme ver su mano. Amén, 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 amén. Si todo está bien contigo, bien. Todo está bien, todo está bien.
qué es, sino ve la gracia y la bendición de Dios fluir en tu matrimonio y tu familia. Padre bueno, te pido por estos arrodillados o orando a ti, para que la gracia de nuestro Dios fluya. Y sabemos que la gracia de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios es el resultado de nuestra obediencia a los mandatos y deberes que Él ha puesto en nuestras vidas. Porque como tú le dijiste a Josué, que si Él no se aparta de tus mandatos, entonces tú harás prosperar su camino, que todo le saldrá bien. Gracias por tus promesas. Gracias por lo que hemos disfrutado cuando hemos obedecido. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si algo no cambia en tu matrimonio después de esto, no sé qué más necesitamos escuchar, ¿verdad? Son muchas